Hola, ¿cómo les va? En este teórico vamos a abordar, dentro de lo que son códigos visuales, la cuestión relativa a los factores tonales, esto es, valor y color. Si quieren, comenzamos. Gracias a los contrastes tonales, valor y color, dependiendo de la intensidad y foco de la luz, la manera en que superficies, volúmenes y atmósferas reaccionan ante la misma y nuestro rango cromático perceptible, es que podemos reconocer los elementos constitutivos presentes en el campo visual y distinguir sus distintas características, formas, tamaños, escalas, proporciones, dimensiones y distancia. Llamamos factores tonales a los relativos al espectro lumínico, cuyas propiedades pueden dividirse en valor, color, saturación y temperatura, y su disposición conformar claves tonales y paletas. La forma en que articulemos estos factores, atendiendo a su potencial connotativo en el contexto dado, será determinante del sentido que pueda constituir la imagen. Comencemos con las claves tonales. Estas refieren al clima lumínico general del mensaje visual, no necesariamente el clima lumínico representado, clasificándose mediante el tipo de contraste y de luminosidad predominante. Por contraste, nos referimos a la mayor diferencia de valor apreciable en el mensaje visual. Cuando la clave presenta gran diferencia entre los valores más altos, más claros, y los más bajos, más oscuros, llamamos a esta una clave mayor. Cuando existe poca diferencia de valor, la clave se convierte en menor. Luminosidad es el grado de intensidad lumínica predominante en el mensaje visual. Cuando los valores bajos, oscuros, son los que predominan, la clave se denomina baja. En el caso inverso, valores altos, mayor claridad, se denomina alta. Y cuando los valores predominantes son intermedios, ni muy claros ni muy oscuros, la clave se denomina media. Una clave mayor produce generalmente lo que se llama clima fuerte. Por ejemplo, la representación de luces intensas generando sombras contrastantes y nítidas. La clave menor produce generalmente un clima calmo. Por ejemplo, la representación de luces tenues que generan sombras difusas. La luminosidad, por supuesto, afecta también la connotación de la imagen, generando diversos sentidos. Veamos ahora las siguientes imágenes y observemos cómo distintas claves tonales, la alteración de la luminosidad y del contraste, provoca, a su vez, diferentes connotaciones. Es importante aclarar que cuando nos referimos a valor, no nos referimos necesariamente al gris, negro o blanco. Lo que entendemos por valor es el grado de luminosidad de determinada superficie o espacio, pudiendo conformarse tanto por tonos acromáticos como cromáticos. Hablemos ahora de las propiedades del color. Croma es sinónimo de color. Define la especificidad del color, sea rojo, sea azul. Valor. Como ya dijimos en el capítulo de claves tonales, define el grado de luminosidad del color. Por ejemplo, un tono azul claro o un tono azul oscuro. La saturación define el grado de pureza del color. Por ejemplo, el rojo puro tendrá mucho más nivel de saturación que un rojo óxido. Llamamos colores puros a los primarios y todos aquellos formados por la combinación de dos primarios, secundarios o terciarios.
Una vez combinados tres primarios, el color empieza a perder pureza. Otra cualidad adjudicable al color es su temperatura, sensación que culturalmente asociamos a un determinado rango de colores dentro del espectro lumínico. En cuanto a la pérdida de pureza del color, existen 4 formas de desaturación. La desaturación al tinte implica pérdida de cromaticidad y una suba en la intensidad lumínica. Por ejemplo, cuando un pigmento de color se mezcla con blanco. La desaturación al tono es la pérdida de cromaticidad de un color sin cambio en su valor, o sea, en su altura lumínica. Por ejemplo, cuando un pigmento se mezcla con un tono gris de valor equivalente. La desaturación al matiz implica una pérdida de cromaticidad y una baja en la intensidad lumínica. Por ejemplo, cuando un pigmento de color se mezcla con negro. La desaturación por quebramiento se produce por la combinación de un color con su opuesto en el círculo cromático. Esto resulta, como ya dijimos, por la combinación, en definitiva, de los 3 colores primarios. Es necesario señalar que la forma en que se perciben color y valor se encuentra supeditada a las múltiples situaciones condicionantes de la experiencia visual y nuestras reacciones subjetivas. A modo de ejemplo, en las siguientes figuras podemos observar cómo un mismo tono, de acuerdo al contraste lumínico y cromático que presenta con su entorno, parece variar tanto en su nivel de saturación como en su intensidad lumínica. Otra consideración a tener en cuenta es que según la materialidad, dispositivos y medios con los que estemos trabajando, tendremos que atender a distintos modos de interacción del color. Por ejemplo, en el caso de proyecciones, iluminación, la mezcla óptica de la televisión y la digitalización, estamos hablando de colores luz, cuya base primaria son el azul, el verde y el rojo. En el caso de los colores pigmento, reflejantes, podemos referirnos al círculo generativo, cuyos primarios son el cian, el amarillo y el magenta, utilizado para la impresión gráfica, o bien al círculo tradicional, cuyos primarios son el azul, el amarillo y el rojo. Otra cuestión a considerar es que mientras la síntesis de colores luz es aditiva, la de colores pigmento es sustractiva. Esto implica que, al combinarse los 3 primarios luz sumando color, el resultante será blanco, mientras que la combinación de los 3 pigmentos primarios en igual proporción dará, contrariamente, negro. Hablemos ahora de la paleta, que refiere al tipo de combinación de color predominante en el campo visual y su rango cromático. En ausencia de croma, la paleta se vuelve acromática, presenta variables de valor pero no color. En una monocromía, aunque con distinto valor, encontraremos presente un solo color, por ejemplo, rojo. Una paleta de análogos presentará colores que se encuentran en el círculo cromático uno a continuación del otro. Los alternos, en cambio, se distancian por un primario o secundario en común, por ejemplo, rojo y amarillo. En la paleta de complementarios, la dominante será de un color y su opuesto en el círculo cromático, por ejemplo, rojo y verde. Ampliando el rango está la tríada, cuyos dominantes pueden ser los 3 primarios o bien secundarios y terciarios. Finalmente, mientras mayor sea el rango de color presente, más amplia y completa será la paleta. Hablemos ahora
de distintas formas en el tratamiento del color. Nos referimos a modelación del color cuando se presenta el color puro combinado con tonos acromáticos, de saturación al tinte, al tono o al matiz. Se utiliza principalmente para la representación de volumetría en el plano. Este tipo de tratamiento fue el utilizado generalmente en las disciplinas pictóricas hasta la aparición del impresionismo. Dicho de modo sencillo, para la luz se aplica blanco, para la sombra se aplica negro. Hablamos de modulación del color cuando se presenta la combinación y yuxtaposición de colores puros o se desaturan mediante su mezcla con opuestos, desaturación mediante quebramiento. En el primer caso, el modulado es de alta intensidad, en el segundo, de baja intensidad. Este es el tipo de tratamiento que utilizaron principalmente los pintores impresionistas. Como un ejemplo, y para decirlo de modo sencillo, para la luz podemos aplicar amarillo y para la sombra azul. Finalmente, tenemos que entender que el saber cómo administrar el color disponiendo de manera congruente clave tonal y paleta en relación con nuestro interés expresivo es fundamental para poder capitalizar su potencial connotativo y comunicar con la imagen de un modo más eficaz. Les propongo ver las siguientes imágenes para observar cómo alterando su contraste, luminosidad y saturación, sin modificar en absoluto su contenido, formas o tamaño, cambia su connotación y sentido. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya sido útil. Hasta luego.